Bueno, seguimos con el punto 19, las ilustraciones. Las ilustraciones conocemos, quizás el nombre es un tanto peculiar, pero bueno, por ilustración entendemos imágenes y gráficos. Hay dos tipos de ilustraciones, ¿de acuerdo? O sea, cuando se hable de ilustraciones de forma general, nos podemos estar refiriendo tanto a imágenes como a gráficos. Las imágenes, a su vez, pues se pueden distinguir en dos tipos: las prediseñadas, que son un conjunto de imágenes que ya trae el Word por defecto, y las imágenes en mapa de bits, que son las imágenes típicas con las que trabajamos normalmente. La diferencia entre una y otra es que las que trae Word se dice que son de tipo vectorial, escalable, y hemos usado este concepto de escalable. Escalable significa que se puede aumentar su tamaño sin que se deforme, sin que se pixele. ¿De acuerdo? La extensión de las imágenes escalables, de las imágenes vectoriales, es WMF. Las de mapas de bits pues son las que podemos encontrar en cualquier lugar, en una página web, las que hacemos con la cámara. Estas se llaman imágenes de mapa de bits porque están compuestas por puntos de color llamados píxeles. Estas imágenes no son escalables. Estas imágenes, cuando no son vectoriales, no son escalables. Cuando se amplían e incluso cuando se reducen, pueden perder calidad. Lo que vulgarmente se llama que se pixela. Se ponen como borrosas, ¿vale? Dependerá de la calidad de la toma de imagen, lo máximo que podamos ampliarla o que podamos reducirla. En este caso tenemos imágenes con más tipos de imágenes, por tanto, con distintos tipos de extensión, por ejemplo JPG, GIF, BMP y PNG. De todos estos, los dos que usan o que permiten que haya gráficos animados son los GIF, es la extensión GIF y BMP, GIF y PNG. El BMP, que es el primero, el originario, ya prácticamente no se usa porque es un tamaño que pesa mucho, que tiene mucho tamaño. El JPG permite conservar la misma calidad de imagen que en un BMP, pero el formato se comprime. Por lo tanto, una imagen en JPG es igual tiene la misma calidad que un BMP, pero a menos tamaño. Menos tamaño se entiende que consume menos espacio del disco duro. Con la barra de imagen se pueden manipular en Word. Y después, en cuanto a gráficos, tenemos distintos tipos de gráficos. Los creados con Word, mediante autoformas, círculos, rectángulos, cintas, estrellas y demás formas que tiene Word. El Word Art, que también está considerado un tipo de gráfico, son esas letras artísticas que tanto en la versión 2003 como en la versión 2010 y sucesivas podemos hacer, ¿no? Son rótulos. Después tenemos el Microsoft Graph, que es una especie de aplicación que viene incluida en Word. Word en 2003 ya viene, pero en realidad la que tiene mayor potencia es en el 2010, que lo que permite es hacer una especie de imágenes y de gráficos. Imágenes prediseñadas, que ya hemos hablado antes de ellas. Las formas, que formas y autoformas prácticamente es lo mismo, pero bueno, en la versión 2010 hay unas cuantas más, en la versión 2003 hay unas cuantas menos. Smart Art, que son imágenes, un programa o una opción que nos permite crear organigramas. El Smart Art no existe en la versión 2003, aunque sí existe la posibilidad de crear organigramas, solo que en 2010 pues esa posibilidad de organigrama es mucho más perfecta y mucho más profesional. Después tenemos la posibilidad de capturar cualquier tipo de gráfico, que también lo vimos en el tema 30, en el tema anterior, cuando hablábamos de la posibilidad del portapapeles y demás, con al imprimir, y podemos capturar cualquier imagen y pegarla en nuestro documento. Aquí tenemos un bocadillo, tenemos un gráfico, una imagen prediseñada, tipo vectorial, y aquí tenemos la captura de las opciones: marcar, forma, gráfico, captura. Las herramientas de las ilustraciones, bueno, pues como en cuanto a herramientas de ilustraciones, pues de imagen, dibujo, Smart Art, aquí podéis ver lo que hemos estado hablando y la cinta o la regla en la que se encuentra todo esto, ¿vale? Lo mismo que hemos dicho, quizás esto lo mejor es practicarlo, porque aquí tenemos de todo. Veis que tenemos efectos de sombra, efectos 3D, la posibilidad de crear los organigramas desde el principio, existen organigramas que ya están prediseñados, en fin. Si se quiere ahondar un poco más, pues mejor usarlo y a partir de ahí pues tener cualquier tipo de preguntas o
lo más normal es que bueno, son opciones muy intuitivas y que se pueda crear prácticamente lo que está en nuestra cabeza. Igual WordArt y gráficos, desde aquí podemos crear un WordArt. Estas son capturas de la versión 2010. Aquí ya los WordArt se han perfeccionado mucho. Los gráficos igual, permite hacer unos gráficos bastante profesionales. Y pasamos al siguiente punto, que son las plantillas. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla es un patrón para crear nuevos documentos con los mismos elementos y formatos, es decir, estilo, numeración de página, cabecera, pie de página. La extensión de la plantilla es .x o .x en la versión 2010 y sucesiva y .dot en la versión 2003. Cuando yo le doy a nuevo, .m si tiene macro es muy importante. Cuando yo le doy al botón nuevo en la versión 2007 y sucesiva, nos aparece algo como esto. Si le damos al botón de nuevo en la versión 2003, sencillamente nos aparece presentación en blanco y se acabó. Sin embargo, la versión 2010 nos permite una serie de plantillas en función de algo que queramos hacer. Y aquí tenemos, ¿no?, categoría de programaciones, presentaciones, organigramas, diapositivas, hay más plantillas, diplomas, informes. Entonces, en función de esto, ya el Word nos permite la posibilidad de que esto esté, de que no tengamos que escribir, sino simplemente cogemos la plantilla, cambiamos los datos que no nos hagan falta y listo. Aquí tenemos un ejemplo de una plantilla utilizada que parece ser que una carta comercial o algo así. Lo que está entre comillas sería lo que yo tendría que cambiar en cada ocasión. Es decir, este texto sería un texto típico, estimado A, cambio el A, el nombre del destinatario, mientras presente, me informo de que mi dirección de correo ha cambiado. Es decir, este texto, que sería el mismo, se lo mandara a quien se lo mandara, no cambia. Lo que cambia es los nombres de la persona a la que va. La plantilla no sirve sobre todo para ahorrarnos tiempo cuando tenemos que escribir, bueno, pues tenemos que hacer distintos tipos de escritos, y siempre en esos tipos de escritos tenemos un texto común. Siguiente apartado, la seguridad. Bien, la seguridad en Word, los documentos Word se pueden proteger, se pueden cifrar con contraseña, se puede restringir su edición y se puede agregar una firma digital. Lo tenemos en archivo información, la opción proteger documentos. Aquí tenéis las opciones que estamos hablando. La agregar una firma digital, bueno, pues es algo que trae solamente la versión 2010 y sucesiva, que lo que hace es que le podemos, si tenemos un certificado digital instalado en nuestro ordenador, ese certificado digital se puede añadir al documento. Y de esa forma sabemos quién lo ha firmado y quién se responsabiliza de ese documento. Se supone que en el momento que alguien coja el documento y lo modifique, la firma digital se rompe, por lo tanto ya no serviría. Es decir, tú creas un documento en Word, lo firmas digitalmente y se lo mandas a alguien. Si ese alguien no lo modifica, pues esa firma estará ahí y quien se responsabiliza eres tú. En el momento que la firma esté rota, se supone que alguien la ha modificado. Luego ya no tienes por qué responsabilizarte de ese documento. ¿De acuerdo? Eso sí, se puede firmar y romper la firma tantas veces como se quiera, porque tú puedes estar escribiendo el documento, lo firmas y ahora te das cuenta de que hay que cambiar algo. Pues nada, rompes la firma, vuelves a cambiar y vuelves a firmar. La cosa es que cuando este documento se mande a alguien, vaya firmado y ese alguien no pueda modificarlo. Siguiente apartado, los macros. ¿Qué son los macros? Bueno, si las plantillas son para hacer documentos que tienen un texto similar, las macros lo que hacen es una opción, es una herramienta que lo que permite es guardar una serie de acciones sucesivas que solemos hacer de forma rutinaria. Por ejemplo, imaginaos que yo normalmente pincho en archivo, edición y cambio siempre todo a negrita. Entonces yo esa combinación de acciones la puedo guardar como en una especie de... en un contenedor, en un objeto, que cuando lo ejecute haga todas esas opciones a la vez. Con la combinación Alt F8 se accede a la herramienta y la herramienta es muy sencilla. Tenemos dos opciones, ver macro y grabar macro. Ver macro para ver cuáles son las que están grabadas, para ejecutarlas y demás, y grabar macro, pues eso, para grabar una macro nueva, para grabar una serie, una combinación de acciones nuevas que vayamos a hacer con frecuencia. Siguiente apartado, la correspondencia. Bien. La correspondencia es una herramienta dirigida a facilitar la realización de cartas que tienen un contenido similar, pero que está personalizada para datos concretos. Necesitamos dos elementos, el documento y el origen. El documento principal, que va a ser un documento en Word, que tiene un texto fijo, y el origen de los datos, que normalmente va a ser una base de datos de Access, o un libro de Excel, o una lista de direcciones de Outlook, normalmente es una base de datos.
¿Cuándo se usa esto? Esto se usa normalmente cuando a lo mejor vamos a mandar una circular a una serie de... en un colegio, una circular a lo mejor para el colegio, ¿no? Para una excursión. El día tal vamos a ir a una excursión, no sé qué, no sé cuánto. En el encabezado normalmente se le pone estimado, en vez de poner estimado padre, madre, tutor, pues ponemos estimado y ponemos el nombre del padre o de la madre del niño. Bien, si no estuviera esto, yo tendría que poner el nombre del padre y de la madre por cada vez que yo imprimiera una circular, y eso sería eterno. Sin embargo, yo puedo dejar unos textos, unos trozos de texto, igual que hacíamos aquí, un trozo de texto que se llama un trozo de texto sensible, sería algo así, ¿no? Estimado, y ponemos el nombre del padre, de la madre o del tutor del niño. Y ese nombre, en este caso sería el nombre del tutor del niño, viene automáticamente desde el origen de datos. Es decir, yo tengo que tener aparte una base de datos, en Access, por ejemplo, donde tenga recogido todos los datos, en una tabla, todos los datos de los padres de las padres de las madres de los niños. Entonces, cada vez que yo genere una correspondencia y le dé a combinar correspondencia, me va a generar un documento de Word con tantas hojas como niños haya en este caso. Evidentemente, tengo que tener ese origen de datos, esa base de datos actualizada en cada momento. Pero es muy fácil porque yo a lo mejor tengo una carta que me manda todos los años, y si todos los años tengo actualizada esa base de datos con los nombres de los padres y las madres de todos los niños que están en el año, prácticamente es darle un botón. Simplemente le doy un botón y automáticamente el Word me genera el mismo documento. Si por ejemplo tengo 20 niños en la clase, pues me genera un documento con 20 hojas y cada una de las hojas es el nombre de un tutor legal de cada niño de la clase. Entonces, bueno, hay que conocer otra tecnología, en este caso de la base de datos, pero bueno, una vez que se sabe, el asistente va a combinar correspondencia, es muy sencillito, lo tenéis aquí, la captura, y prácticamente siempre es igual. Una vez que esto se hace una vez, es muy fácil de hacer. Es más complicado el contarlo que el hacerlo. Siguiente apartado, índices y tablas de contenido. Bueno, ¿cuántas veces a lo mejor hemos querido tener un índice, ¿no? O hacer un índice automático y no hemos podido, a lo mejor, porque bueno, pues o era muy tedioso o no sabemos utilizar a lo mejor alguna herramienta. Bien, de esta manera sí que podemos usar o hacer un índice con una herramienta que es un índice de contenido de un trabajo, por ejemplo, con la herramienta precisamente que se llama en este caso la herramienta se llama tablas de contenido. El índice en concreto es lo que nosotros, la herramienta índice de Word es una herramienta que es la típica que nosotros tenemos o que usamos para el glosario de términos. ¿Qué es un glosario de términos? Pues algo así como esto. Es un recurso que se usa en algunos libros, sobre todo los libros de texto, para decirnos dónde aparecen, en qué páginas aparecen ciertos términos, los que nosotros queramos meter en ese glosario. Para eso se usa el índice. Entonces esto significa que ánima está en la página 7, arma reglamentaria en la página 2, arma prohibida en la página 2, cartucho en la página 3 y en la página 4, ¿vale? Entonces cada vez que yo meto un término aquí, automáticamente el Word va a apuntar las veces o las páginas en las que está ese término. Aquí tenemos la opción de cómo se hace, aquí la captura, y ya digo que hacerlo es muy sencillo. Las tablas de contenido es lo que hablamos antes de los índices de contenido, los típicos índices que están al principio de un libro o de un trabajo. Cuando nosotros seleccionamos una tabla de contenido, nos aparece algo así como esto y nos hace automáticamente el índice. Nosotros simplemente le vamos añadiendo esta tabla, vamos añadiendo los contenidos que queramos, que normalmente son los textos introductorios, los títulos que tendremos que tener cargados, que vimos antes en el primer bloque, que tenemos que tener cargado en la parte de estilos. En los estilos tenemos un estilo que es título 1, título 2, título 3. Entonces, cada vez que nosotros creemos un texto con un título, automáticamente el Word lo va a meter aquí. Nosotros creamos con título 1, introducción. Con título 2 creamos conceptos básicos, ¿no? Y con título 3, pues creamos armas de mecha. Pues él va a coger y va a decir título 1, el que está más para afuera, origen de las armas de fuego. Título 2, el que está un poquito más para adentro, armas de carga o avancarga. Título 3,
armas de mecha. ¿Que ahora queremos volver otra vez al título 2? Pues lo siguiente que escribamos un título 2, armas de retrocarga, y él automáticamente va a ir metiendo más para adentro, más para afuera, según la forma que estemos escribiendo. Y ya digo, esto es totalmente automático. Las notas al pie son las típicas notas, los típicos numeritos que solemos tener, que solemos ver cuando vamos escribiendo, o cuando vamos leyendo, un documento, una novela o algo. Y son esas típicas notas en las que hay un numerito y abajo nos explican ese numerito, ¿no? Por ejemplo, yo voy escribiendo y voy a escribir a lo mejor BOE, ¿no? Y pone Boletín Oficial del Estado. Y abajo yo pongo BOE, inserto la nota al pie y abajo pongo Boletín Oficial del Estado. BOE, Boletín Oficial del Estado. Y hago una explicación, ¿vale? Cada vez que yo esté escribiendo un texto y crea que una palabra no va a ser entendida por quien va a leer ese texto, pongo una nota al pie y hago una breve reseña en el pie de página, una breve explicación sobre esa palabra o sobre ese conjunto de palabras. Y el insertar título, bueno, pues una vez que se ha seleccionado el elemento del texto, pues elegimos la opción que nos parezca de las características y el texto que queramos para insertar el título. Ya digo, esto va muy ligado a las tablas de contenido. Como siempre, si se practica, se aprende más. Y por último, la protección de un archivo, que ya lo habíamos visto antes, no le vamos a dar más vueltas. Está la opción archivo información, y a partir de ahí, igual que hemos visto en el apartado 21, todas las opciones de protección. Bien, con esto acabamos el segundo bloque del tema 31, del tema de Word, y la próxima vez que nos veamos pues será con el tema 32, correspondiente a todo lo que son las redes, internet, intranet y demás.